Bueno, vamos a presentar este tema, que es el tema de la transexualidad. Y como aquí le pusimos en el título, un viaje de transformación. Bueno, soy psicólogo psicoanalista, Carlos Quesada. Fíjense, este tema es un tema bastante polémico en nuestros días, pero bueno, nosotros aquí lo vamos a tratar de analizar, ver de dónde proviene esta transexualidad analizando pues uno de los casos icónicos, ¿verdad? De nuestro tiempo. Bueno, entonces empezamos. El caso al que hago referencia es el caso de Bruce Jenner y bueno, vamos a empezar con una breve historia. Entonces, aquí tenemos esta imagen de Bruce Jenner de niño. Él comenta en su historia pues que él fue un niño, digamos, promedio o incluso por debajo del promedio y con algunos problemas, por ejemplo, como dislexia, ¿no? Incluso él en su historia comenta que ya para ese entonces tenía ciertos problemas de identidad, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia de Bruce. Él tuvo pues un padre que, digamos, lo animaba a hacer deporte. Él le decía que debía ser fuerte, un hombre fuerte. Y de tal manera que ese padre, digamos, de Bruce, siempre estuvo ahí presionándolo, ¿no? Como diciéndole a Bruce, tienes que ser fuerte, tienes que ser, digamos, un hombre fuerte, masculino, atlético. Y todas estas frases, todas estas palabras, pues a él le incomodaban, ¿no? Y este papá de Bruce siempre lo empujaba a ser más masculino, ¿no? Y sobre todo a jugar deportes. Y eso, pues como ya decíamos, pues lo hacía sentir a él muy incómodo. De cualquier manera, digamos, se dedicó a los deportes, digamos, porque él de alguna manera veía estos deportes como una salida, ¿no? A esos problemas que él tenía, que ya él había detectado, pero que los tenía ocultos. Y entonces él hizo deporte, se dedicó al atletismo y poco a poco pues fue superándose, digamos, en esas metas, ¿no? Incluso para olvidar un poco esos problemas de identidad que ya venían por ahí, pues tuvo una novia, posteriormente con esa novia tuvo hijos, pero bueno, fue, digamos, todo un proceso donde él poco a poco trataba de, pues, esconder eso que llevaba adentro, ¿no? Se dedicó al deporte, decíamos, se preparó muy fuerte, ya había participado en unos Juegos Olímpicos donde no había figurado, pero después se propuso hacerlo mejor y para eso pues hubo un trabajo muy fuerte para poder lograr esas metas, digamos, en este caso deportivas, ¿no? Incluso, como vemos aquí en el recorte del periódico, ¿no? Jenner quiere una medalla de oro, ¿no? Para esa disciplina que era el decatlón. Pero entonces, bueno, fue una disciplina, un compromiso de trabajo muy duro, siempre con ayuda de su esposa. Y bueno, por fin logra esa meta de llegar a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, ¿verdad? Digamos que iba el Bruce a representar a su país, pero por dentro él sabía que esa competencia era la última competencia, ¿no? Y ya después de esa competencia ya no iba a haber más decatlón. Entonces en realidad él comenta que él tenía mucho miedo porque no sabía qué venía después en su vida, ¿no? Y entonces en esa competencia, obviamente una competencia muy fuerte, él se quería demostrar, pues que podía con esas metas que se había trazado, ¿no? Y fíjense qué curioso, en esa Olimpiada, pues su papá estaba presente, ¿no? Entonces aquí inconscientemente no sabemos si se quería demostrar a él mismo o inconscientemente a su padre que tanto le había dicho que él debía ser un hombre fuerte, ¿no? Y de hecho no sentir emociones. Y entonces esas pruebas del decatlón fueron muy duras, muy difíciles para él y cada una representaba pues un verdadero reto, ¿no?
Finalmente logra ganar esa prueba, el decatlón, rompiendo, digamos, la marca olímpica, y obviamente ganando su título de el mejor atleta del mundo, ¿no? Y entonces era un logro, a todo ese esfuerzo, digamos, de la infancia que él había tenido dedicándose a este deporte, siempre presionado, porque esa es la palabra, por su papá, ¿verdad? Y ahí estaba él ganando esa medalla olímpica, y obviamente en una imagen, digamos, icónica, en este abrazo con su esposa, ¿no? Al decirle, lo logramos juntos, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba Bruce logrando esa meta de su vida, pues impuesta por su padre, que siempre le dijo esta frase, ¿no? Que debía ser un hombre fuerte, masculino, atlético. Un hombre debe ser fuerte, atlético y no mostrar emociones, ¿no? Siempre le repetía esas frases, y bueno, pues todo esto a él le incomodaba en demasía, ¿no? Y pues bueno, ahí teníamos a su padre, que si vemos en la imagen, ¿no? Lo acompañó a los juegos. Se ve que su padre pues fue un hombre de deportes, un hombre fuerte, y siempre impulsó a Bruce a hacer deporte, a ser fuerte, a ser masculino, a no mostrar emociones, ¿no? Y fíjense cómo esos significantes, ese lenguaje, cómo lo fue percibiendo Bruce, y poco a poco, de manera inconsciente, fue, digamos, rechazando ese lenguaje del padre, ¿no? Por eso él tenía esos problemas de identidad, porque ese papá que lo presionaba, ese papá que lo animaba a ser masculino, a ser fuerte, a no sentir emociones, todo eso a Bruce era como un verdadero, digamos, sufrimiento, ¿no? Y se sentía demasiado incómodo con todas esas palabras. Y bueno, pues más adelante, después de que ya terminan los Juegos Olímpicos, tiene problemas con su primera esposa, que le dice, que tenía que ir a terapia, ¿no? Pero Bruce, fíjense, rechaza ir a terapia. Y entonces, aunque vuelve a casarse y tiene hijos, porque pues le daba miedo la transformación, al final vuelve a tener un divorcio y por fin se decide a iniciar su transformación, ¿no? Digamos, a sacar a eso que siempre había llevado ahí oculto a nivel inconsciente, ¿no? Y poco a poco se empieza a transformar, poco a poco empieza a investigar sobre, digamos, el cambio de sexo, y llega un momento en que aquel Bruce pues dejó de existir, ¿verdad? Aquel Bruce ya no era tal y se convierte en Caitlyn Jenner, ¿no? Eh, y entonces ahí vemos cómo esa energía del inconsciente se hace presente, ¿sí? Cómo todas esas palabras que su papá le decía de niño, pues hicieron un eco en su inconsciente, ¿no? Y tal fue el eco de todas esas palabras que esta persona y estas personas que son transgénero sienten un gran rechazo por la figura paterna, ¿no? Por la ley del padre, por esa, digamos, ley castrante, dominante, e inconscientemente hay ese gran rechazo, pero no saben, digamos, conscientemente de dónde viene. Y entonces aquí cuando vemos esta imagen, donde ya ese inconsciente se expresa rechazando todo lo masculino, rechazando esa ley, pues del padre, vemos a Jenner ahí ahora convertida en Caitlyn en esa transformación, ¿no? Y incluso en una de las revistas en las cuales sale, pues dice, ¿no? La frase, llámame Caitlyn, ¿no? Es decir, ya no soy más Bruce, ya soy quien, digamos, desde niño yo quise ser, ¿no? Pero aquí está la parte interesante. ¿Qué llevó a ese niño a empezar a tener este rechazo a la masculinidad? ¿Qué llevó a ese niño a rechazar esa ley del padre, ¿no? Y como podemos ver en la historia de Caitlyn, pues siempre fue esa presión, del padre que estaba sobre de él, a que fuera fuerte, a que fuera masculino, a que no tuviera emociones, a que fuera atlético, ¿no? Y entonces,
no lo dejó ser él mismo. Quizá un niño promedio, un niño pues no tan fuerte, un niño que quizá quería otras cosas, quizá ser un artista o algo diferente, no necesariamente un hombre atlético, pero toda esa información que su padre le estuvo dando desde niño hizo que él empezara a rechazar la figura masculina a nivel inconsciente. Por eso él habla de que ya a los 10 años se ponía la ropa de mamá en el armario, ¿no? Se escondía y que nunca nadie lo descubrió. Pero él desde niño recibía digamos, ese lenguaje del padre, ¿no? Debe ser un hombre fuerte, debe ser un hombre atlético, no sentir emociones, y entonces toda esta jerga de significantes, pues lo que causaron en Bruce fueron un rechazo a todo lo que significaba, digamos, esa ley del padre, digamos, esa ley pues castrante, dominante, y poco a poco en ese rechazo inconsciente, digamos, él fue pues rechazando toda esta figura masculina y empezando en ese rechazo, a identificarse con lo femenino, ¿no? Y entonces cuando uno se pregunta, ¿de dónde viene esta cuestión transgénero? ¿Por qué un niño, con el paso del tiempo, rechaza lo masculino? Rechaza, digamos, su sexualidad, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene ese rechazo? Y aquí vemos que en la historia de Bruce, que luego se convierte en Caitlyn, no es una historia en donde solamente a él le haya pasado esto con la figura paterna. Hay otros casos, también de personas transgénero que tuvieron el mismo conflicto con el padre, un padre dominante, un padre, digamos, impositivo, un padre aplastante, un padre que los obligaba a estos niños a no tener emociones, a ser fuertes, a no llorar. Y entonces todo eso en las historias que uno fue revisando, aquí únicamente comentamos la de Jenner, siguen un patrón, ¿no? Y en este patrón, digamos que se va descubriendo desde el psicoanálisis un rechazo inconsciente a la figura del padre. Y eso hace que pues estas personas rechacen todo lo que tiene que ver con pues la figura masculina, ¿no? Obviamente, de forma similar sucede con las mujeres, ¿verdad? Cuando hay esa mamá que las obliga a ser femeninas, que las obliga a ser, no sé, quizá abnegadas, etcétera, y empiezan a rechazar la figura femenina también, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, digamos, de dónde vino esa ley del padre en este caso, pues obviamente voy a rechazar todo lo que tiene que ver con esta figura masculina, ¿no? Y entonces, fíjense, aunque hay muchos debates acerca de dónde viene esta conducta o esta transformación, podemos darnos cuenta que hay un patrón, ¿no? Y pues el inconsciente se expresa. Esos padres autoritarios, estrictos, y el niño, desde que es muy pequeño, empieza a sentir ese rechazo a esas palabras. ¿Cómo es que esos significantes van actuando en mi psique, ¿no? Para que yo revierta eso que estoy pues sintiendo, ¿no? Y entonces hay un rechazo, ya lo decíamos, a la ley del padre, un rechazo al falo, digamos, a esa ley estricta, y tan es así que ya cuando él se decide a ser Caitlyn, pues se hace esta cirugía de cambio de sexo, ¿no? Y entonces ahí viene esta parte de, bueno, eh, ya soy Caitlyn, ya hizo esa transformación, ahora es un nuevo yo. Y fíjense cómo esos significantes que desde niño su padre le dio, cómo dieron lugar a que el inconsciente reaccionara de esta forma, ¿no? Y hubo una transformación total de la persona. Ya no había más Bruce, murió ese Bruce y nació Caitlyn Jenner, ¿no? Y como ella lo dice, digamos, en esa transformación que ella tuvo,
pues Bruce tuvo su historia, Bruce tuvo sus logros, ¿no? Ahora veremos qué va a hacer Caitlyn, ¿no? Pero fíjense, en esta imagen de Caitlyn Jenner, ya cuando pasaron ahí los años, si ustedes ven la imagen, hay una mirada como de nostalgia, ¿no? Una mirada como de ahora soy una nueva persona, pero como esa nostalgia a lo que ella fue en su momento, ¿no? Que fue Bruce. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo la energía del inconsciente, pues es muy fuerte, ¿no? Y nos lleva justamente a tomar estas decisiones, ¿no? Porque el inconsciente te lo está demandando. Ahora, ¿de dónde vino esa demanda inconsciente? Aquí lo que estamos proponiendo es que vino de ese rechazo a la ley del padre, ¿no? De ese rechazo a, digamos, a esa imposición, de ese rechazo al falo, ¿no? Entonces, esos padres autoritarios con estos niños que quizá no son tan fuertes, no son tan atléticos, pero ellos quieren ser ellos mismos, ¿no? Pero al darles estos significantes, al estarlos presionando, al estarlos acosando con que tienen que ser fuertes, masculinos, sin emociones, atléticos, pues todo esto causa que ellos respondan, digamos, de manera contraria, ¿no? Y rechacen todo lo que tiene que ver con la figura masculina, ¿no? Y entonces, pues aquí estamos en esta propuesta de dónde viene esta transexualidad, ¿no? Y como ya decíamos, ¿no? Le puede pasar a los niños con estos lenguajes del papá o a las niñas con esos lenguajes, digamos, también dominantes o castrantes de la mamá, ¿verdad? Y entonces viene este rechazo, el rechazo total, el rechazo absoluto, digamos, a mi sexualidad original, ¿no? Y por eso tan es total el rechazo que se cambian de sexo, ¿sí? Que se hacen esas cirugías de cambios de sexo. Es un rechazo total, en este caso a la figura del padre, o puede serlo a la figura de la madre, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Desde la infancia. Y fíjense, no solo puede suceder, digamos, cuando el niño tiene 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Que es cuando se empieza a dar una de las fases del estadio del espejo. Incluso puede darse desde antes, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo es que la psique va procesando estos lenguajes. Cuando no dejamos a ese niño o a esa niña ser ellos mismos, ¿no? Que crezcan como quieran crecer. Y les imponemos un discurso, les imponemos, digamos, una forma de andar por el mundo, ¿no? Y entonces ella, en esta parte de donde ya es Caitlyn Jenner, pues esa mirada, ¿no? De nostalgia, de decir, bueno, ¿dónde estoy, no? ¿Qué fue lo que hice o qué voy a hacer de ahora en adelante, no? Y ahí vemos cómo ese inconsciente se expresa, ¿no? Y bueno, pues ahora hay más apertura a estas, digamos, expresiones de la sexualidad. Sin embargo, en el psicoanálisis pretendemos, obviamente, pues comprender el fenómeno, ¿no? Y aunque hay muchos debates al respecto sobre de dónde viene, cómo se gesta, de dónde, digamos, nace estas pulsiones inconscientes, estamos dando una propuesta, ¿no? Porque finalmente algo sucedió, algo pasó. Y cuando vemos varios casos donde estos niños con estos padres castrantes, estos padres dominantes, tuvieron, ¿verdad?, las mismas reacciones de su inconsciente, pues podemos darnos cuenta, pues, que hay un patrón, ¿verdad? En este rechazo total a lo que es la ley del padre, a lo que es la castración, a lo que es digamos, pues el falo, ¿no? A esa ley castrante. Y entonces aquí es importante que un padre, ¿verdad? Cuando aplica esa ley, pues al niño, sea una ley correcta, ¿no? Sea una ley, digamos, adecuada. También se requiere un padre suficientemente bueno, ¿no? No solo una madre suficientemente buena. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese padre,
suficientemente bueno y tenemos un padre dominante que presiona, pues que acosa con esa mirada, con esos lenguajes, con esos significantes, pues el niño obviamente va a rechazar todo eso que viene de la figura del padre. Y tan es así que tenemos este caso, ¿no? Y entonces, si revisamos con mucho cuidado esas historias de de estas personas trans, ya sea transvesti, en este caso transexual, transgénero, tienen que ver con esas situaciones, en este caso de rechazo total y a veces es un rechazo parcial, ¿no? Como por ejemplo los transvestis, es un rechazo parcial, pero estamos ahí proponiendo estas dinámicas de la psique, para entender pues cómo es que se genera, ¿no? De dónde viene. Y no nada más, pues obviamente, como muchos hacen, ¿no? Juzgar a estas personas. Recuerden que nosotros no juzgamos, pero analizamos de dónde viene, digamos, estas pulsiones inconscientes, ¿no? Y bueno, pues podemos ver esta historia bastante interesante, donde hubo esa transformación y ese padre, ¿no? Aparentemente ahí orgulloso de que su hijo logró lo que él quería, ¿no? Pero pues no fue así, porque su hijo ocultaba pues ese rechazo hacia ese mismo padre, ¿verdad? Pues que ya no se dio cuenta de esta transformación en este caso, porque pues muere antes de que ocurriera esa transformación, ¿no? Pero es como si Bruce le dijera, aquí está lo que tanto me pediste, pero yo soy otra persona, ¿no? Y esa otra persona, pues después salió desde ese inconsciente, ¿verdad? Y bueno, pues toda esta etapa, ¿no? De esfuerzo, pues de sufrimiento, de llegar a esas metas, de ser el hombre fuerte, el hombre exitoso, el hombre pues sin emociones, el hombre masculino, que siempre su padre le estuvo diciendo, ¿verdad? Y pues bueno, él tenía ese miedo, ¿verdad? Ese miedo de qué voy a hacer después. Porque ya no voy a jugar más digamos, a estas Olimpiadas, es mi última Olimpiada, ya no habrá más decatlón. ¿Cuál va a ser la persona que va a estar en el mundo, ¿no? Y es ahí cuando venían esos miedos que pues estaban ahí, digamos, guardados desde que él era pues un niño, ¿no? Pero ese niño, que no lo dejaron ser él mismo. Y por eso es que vino este rechazo pues a esta figura paterna, ¿no? Quizá él era un niño promedio, está bien. eh, Pudimos haberlo dejado que fuera un niño promedio, ¿no? O incluso por debajo del promedio. No pasa nada, ¿no? Pero si uno, como en el caso de Bruce, es obligado a ser el mejor, a ser fuerte, a tener o a hacer algo que tú no quieres, o a salir de ese promedio, este niño empieza a rechazar. Este niño empieza a, digamos, a alejarse de lo que él ve en el espejo, ¿no? Y ya no quiere ser esa persona que ve en el espejo y quiere ser otra persona inconscientemente. ¿Pero por qué? Porque se le está presionando, se le está acosando, se le está aplicando una ley castrante. Y entonces él, inconscientemente, desde que ese papá lo presionaba desde niño, pues empezó a tener este rechazo, pues a esa figura masculina, ¿no? Que más adelante, ya cuando estando adulto, pues saca toda esta energía del inconsciente y empieza su transformación, ¿no? Pero ¿de dónde vino? Pues justamente ya explicamos de este rechazo total a esa figura del padre, ¿no? Que siempre fue un padre dominante, un padre impositivo, un padre autoritario, estricto, pues castrante, ¿no? Y entonces, eh, cuando uno habla, ¿no? En la vida cotidiana de estos niños, de estas niñas, y se habla por ahí, ¿no? De esa madre suficientemente buena, pero también de ese padre que debe ser suficientemente bueno, aplicando una buena ley. Y bueno, pues respetando que si el niño es promedio, dejemos que sea promedio. Y como promedio que destaque, ¿no? O incluso por debajo del promedio. Pero si lo forzamos, si lo impulsamos, si lo obligamos
a que sea algo que él no quiere, entonces se va a rechazar a él mismo, como vimos, ¿no? En la historia. Al final él rechazó lo que él era y pues bueno, surgió toda esta energía del inconsciente, ¿no? Pero que fue alimentada por un discurso del padre y por eso vino ese rechazo. Pues bueno, aquí estamos con esta propuesta, ¿no? De esta comprender lo que es la transexualidad. Obviamente hay otras propuestas, hay otras dinámicas, hay otras, digamos, hipótesis, pero bueno, esta es una que estamos proponiendo, que la hemos, digamos, establecido en base al análisis de los discursos, en base al análisis de la historia, y no solo de esta historia, de otras historias, ¿no? Pero bueno, aquí solamente presentamos una, por ahí hay varias historias de personas trans, sexuales que han tenido historias similares en la infancia con el padre, ¿verdad? Y de ahí fuimos sacando pues esta dinámica de este rechazo total a la figura del padre, ¿no? Y de ahí viene esta parte de la transexualidad. Bueno, entonces estamos tratando de entender este fenómeno, ¿no? Esta transformación, y cada uno se transforma, ¿no? Dependiendo de lo que tuvimos digamos, desde la infancia, ¿no? Si hubo una madre ausente, un padre ausente, una mamá castrante, un padre castrante, y todas estas dinámicas, evidentemente, pues alimentan un psiquismo, ¿no? Y todos estos significantes quedan ahí a nivel inconsciente. Y después, digamos que motivan o movilizan nuestro psiquismo, ¿no? En este caso, como una forma de rechazo total a la figura del padre, ¿sí? Tan es así que en la parte final de su vida, pues se quita el falo, ¿no? Es un rechazo al falo, es un rechazo a esa ley, ¿no? Y entonces, bueno, son dinamismos de nuestra psique y aquí podemos darnos cuenta cómo la psique pues es compleja, ¿no? Cómo hay muchos detalles aún por analizar, aún por, digamos, descubrir y evidentemente no estamos diciendo que suceda tal cual lo decimos, pero estamos dando una propuesta que puede estar sujeta a discusión, ¿verdad? Pero es una de las propuestas analizando, como ya sabemos en psicoanálisis, la historia. Siempre es analiza la historia, analiza los eventos traumáticos que este niño en este caso tuvo por esos discursos de su papá y cómo influyeron en su psiquismo, ¿no? Y que justamente fue lo que se fue realizando, analizar estos discursos, no solo de él, sino de otros casos y nos fuimos dando cuenta de este rechazo inconsciente a esa ley, a ese falo, a ese padre castrante, ¿no? Y pues bueno, esta es la presentación que hoy estamos aquí dando. Todavía falta mucho más que estudiar, mucho más que comprender, mucho más que analizar, obviamente, pero bueno, es una propuesta, ¿no? Seguiremos aprendiendo, seguiremos debatiendo, seguiremos estudiando, porque no se termina el psicoanálisis, ¿no? Es muy complejo. Y fíjense aquí, ya para terminar, en esta transformación, en este cambio de yo, pues también hubo una muerte, ¿no? Murió una persona, en este caso Bruce Jenner, y nació otra, ¿no? Y también eso genera un evento traumático, ¿no? Esa muerte de un yo y ese nacimiento del otro, ¿no? También genera un trauma, sujeto también ahí de análisis, ¿no? Bueno, entonces, hoy analizamos este tema, complejo, sujeto a debate siempre, falta más estudio, falta más análisis, falta más discusiones, obviamente, falta analizar también más casos, sí, pero ahí tenemos una propuesta, ahí tenemos una posibilidad, ¿no? Que se puede discutir, como ya hemos dicho, se puede seguir analizando y la idea es seguir, pues ya sabemos, ¿no? Aprendiendo, estudiando estos casos que no son sencillos, son casos difíciles, pero estamos ahí estudiando cada uno, y cada vez haciendo mejores, pues análisis, ¿no?
para darnos cuenta también de aquello que no habíamos observado, que no habíamos analizado, ¿no? Y bueno, pues de un análisis siempre saldrá otro, cada vez mejor, y así es el estudio, ¿no? Cada vez podemos darnos cuenta de otras situaciones y depurar estas propuestas que hoy estamos realizando, ¿no? Bueno, entonces, de momento terminamos la charla y pues nos vemos en la siguiente colaboración.